Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no lo recibieron. Y para ti, ¿la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, domingo 16 del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre la compasión del pastor, tomado del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco», porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en la barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todos los pueblos fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y sintió compasión de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando con Jesús en su ministerio público y hoy la palabra nos enseña de este retorno y descanso de los apóstoles. Ciertamente Jesús el domingo pasado veíamos cómo instituía a los 12 discípulos, los hizo apóstoles y los revistió de autoridad. ¿Para qué? Para anunciar el reino de los cielos y para curar toda enfermedad y dolencia. Esta es la misión de los 12, predicar la conversión. Y hoy vemos cómo ellos retornan donde Jesús. ¿Para qué? Para contarle lo que habían hecho y enseñado. Y así también nosotros hemos de ir donde Jesús, después de dar testimonio del amor de Dios ante el mundo, después de realizar nuestro apostolado, nuestra evangelización, estamos invitados a retornar donde Jesús. ¿Y para qué retornamos donde Jesús? Para contarle todo lo que hemos hecho y enseñado. Es decir, para orar con Él, para estar, para compartirle nuestras experiencias, sea de acogida o de rechazo. El Señor quiere estar con nosotros. Y por eso, frente a esta experiencia de los apóstoles, y Jesús, al ver su cansancio, les invita a ir a un lugar apartado, a un lugar tranquilo para descansar un poco, porque nos dice la palabra, eran muchos los que iban y venían y no tenían tiempo ni para comer. Y por eso, queridos hermanos, hemos de aprender de estos apóstoles a que después de cada apostolado hemos de descansar en Jesús, en la oración, en el compartir, en el meditar su palabra, en el estar con Él. Esto es lo importante del discípulo. El discípulo no solo admira a Jesús, sino que está con Él y se sigue nutriendo en su palabra, descansando en su corazón. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor la gracia de descansar en Él, que después de cada actividad, de cada apostolado, de cada evangelización, nosotros podamos retornar donde Jesús para contarle todo lo que hemos hecho y enseñado, para estar con Él en la oración, para descansar en su corazón y así, retomando fuerzas, seguir anunciando el reino de los cielos a todos nuestros hermanos. En segundo lugar, queridos hermanos, la palabra nos habla de esta búsqueda de Jesús. Y luego de que Jesús con sus apóstoles se retiran en barca a ese lugar tranquilo y apartado, nos dice la palabra que muchos le vieron marcharse y los reconocieron. Y al reconocer a Jesús y a los apóstoles, entonces ellos se les adelantan por tierra, van corriendo en busca de Jesús, porque tienen esta hambre y sed de la palabra, quieren seguir contemplando estos signos, estos milagros de Jesús. Tal vez también quieren llevarle a algunos enfermos. Y qué importante, salir al encuentro de Jesús, corriendo, con prisa. ¿Por qué? Porque esa hambre y sed de la palabra nos da vida eterna. Y así, queridos hermanos, también nosotros hemos de buscar a Jesús, salir en busca de Él, pues Él es la fuente de la felicidad, es la fuente de la vida eterna. Así como esta gente, también nosotros hemos de crecer en esta hambre y sed de la palabra de Jesús,
para que puestos a sus pies seamos instruidos por Él. Y por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor que también salgamos a su encuentro, corriendo, teniendo esa hambre y sed de su palabra, que nos da vida eterna, que superemos todo obstáculo, toda dificultad, que no pongamos pretexto, que más bien los venzamos para encontrarnos con Él y dejarnos instruir por su palabra, y que instruidos por su palabra podamos tener vida y vida en abundancia. Y finalmente, queridos hermanos, la palabra nos habla de estas ovejas sin pastor. Y ciertamente, nos dice la palabra que al desembarcar, Jesús vio una multitud y sintió compasión de ellas. Qué hermosa expresión de la palabra, qué hermosa actitud de Jesús, la compasión, el compadecerse, el sentir con, el hacer suyo el sufrimiento, el padecimiento de los demás. Esto es lo que hace Jesús. ¿Y por qué se compadece? Porque Jesús los ve como ovejas sin pastor. Sabemos que una oveja sin pastor está desorientada, tiene dificultades para buscar pastos fuertes, aguas cristalinas, están indefensas ante las acechanzas del lobo, tiene esos peligros que sin el pastor no podrán ser libradas. Y por eso qué importante que también nosotros nos sintamos como esas ovejas de Jesús, es decir, que nos alimentemos de Él, que seamos dóciles para ir a esas aguas cristalinas de la gracia, del Espíritu, para ser librados y protegidos de las acechanzas de Satanás. Esta es la misión de Jesús. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y Jesús, ante esta multitud, nos dice la palabra que empezó a enseñarle muchas cosas. Qué bonita actitud la de Jesús. Jesús y sus apóstoles están cansados, no han comido, y sin embargo la compasión le mueve a anunciarles la palabra de Dios, porque Jesús ve esa hambre y sed de Dios. Pues también nosotros, ejemplo de Jesús, seamos reflejo del buen pastor para ese rebaño que Él nos ha encomendado. Y por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda un corazón compasivo de buen pastor, que así como Jesús, enseñemos con paciencia a los demás. Que si eres padre o madre de familia, pues atiendas a tu rebaño, que tus hijos te vean como ese referente de pastor, que les cuidas, que les proteges, que les amas. Y si eres consagrado, estás dedicado al reino de sacerdote, también que tengas ese corazón compasivo, y que teniendo ese corazón compasivo nos dediquemos a atender a los demás con paciencia, con ternura, enseñándoles la palabra de Dios. Esto es lo que nos pide Jesús, tener un corazón de buen pastor para atender a sus ovejas. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este domingo del tiempo ordinario. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que descansemos en ti, que después de nuestro apostolado, la evangelización, después de dar testimonio de ti en medio del mundo, retornemos a ti, ir donde ti, para descansar a través de la oración, para compartir de lo que hemos hecho y enseñado, a ejemplo de los apóstoles, que compartiendo esta experiencia contigo gocemos de tu presencia, Jesús, y descansemos en tu corazón. En segundo lugar, Jesús, te pedimos esa premura para salir a tu encuentro, que tengamos esa hambre y sed de ti, que siempre busquemos alimentarnos de tu palabra, que superando todo obstáculo, toda dificultad, estemos en tu presencia, para que tú nos instruyas en tu palabra y nos des vida y vida en abundancia. Y finalmente, Jesús, te pedimos pastorear con paciencia. Concédenos ese corazón compasivo de buen pastor, que sintamos con el hermano, que seamos uno de corazón, que nutridos de tu palabra, también nosotros podamos nutrir a los demás, que con compasión y paciencia enseñemos a los demás, incluso si estamos cansados, Jesús, incluso si es justo ese descanso, pero que tengamos este celo apostólico de extender tu palabra y alimentar a muchos hermanos que están como ovejas sin pastor. Ayúdanos a ser esas ovejas que se nutran de tu palabra, para que fortalecidos con ella podamos instruir a los demás, sentir tu presencia para hacerte presente ante los demás, para fortalecerles y para que ellos también dirijan su corazón hacia ti, Jesús. Concédenos, pues, Señor, un corazón compasivo de buen pastor. Gracias, Jesús.
Muchas gracias por su sintonía, queridos hermanos. Hasta aquí conmigo en esta meditación de la palabra. Soy el Padre Ángel Gabriel y esto fue Lámpara para mis pasos. Y antes de impartirles la bendición, les recuerdo que si les ha gustado esta reflexión, le den manita arriba y la compartan. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que tengan un feliz domingo, pásenla en familia. Y si desean recibir la reflexión del Evangelio del día, les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Daga de Fe, y que activen la campanita. Hasta el próximo domingo. Bendiciones.